¿vale? Entonces, pues la idea es que básicamente, digamos, ya con este sería como el encuentro, el antepenúltimo encuentro así como de parte teórica, entendiendo pues de que ya mañana sábado y el domingo, pues es para que ustedes me entreguen la tarea que queda hoy, y el artículo y el proyecto. El lunes vamos a encontrarnos en la mañana. Yo les avisaría el domingo, ya sea en la mañana o en la tarde, por el grupo. Me disculparán que les escriba el domingo, pero posiblemente les escriba para decirles si nos encontramos o en la tarde o en la noche. Perdón, o en la tarde o en la mañana. Entendiendo pues de que ya yo entraría a laborar en otro espacio y tendría que hacer algunos ajustes de manera, pues, en términos de tiempo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta al respecto. Si no, podemos dar pues por iniciada la clase. Si hay alguna pregunta, por favor me la pueden hacer, es tan amable. Profe, mañana a qué hora hasta las 12 de la noche hay plazo para entregar el proyecto final. Mañana sábado, no, le voy a dar espacio hasta el domingo, al mediodía. ¿Listo? Ok, ok, profe, perfecto, El, gracias. el, el aplicativo, recuerde que lo que tienen que entregar es básicamente lo que hayan hecho, y es el aplicativo, y voy a ser muy riguroso en la parte del artículo, que quede bien estructurado. Yo les había dado una guía, otros buscaron otra guía, otro modelo. Alguien me mostró un modelo de la Universidad de la Nacional, sí, de la Universidad Nacional, también válido. Lo importante es que tenga allí la estructura, o por lo menos los elementos que se consideraron inicialmente dentro del esquema que yo les envié. De resto, pues, el proyecto obviamente subido allí al Drive del Teams, y el último trabajo, y el lunes nos encontraríamos para hacer la evaluación. Señor Oscar, cuéntame. Profe, sí, señor, buenas tardes. Entonces la entrega del artículo de experiencia quedaría para el domingo hasta la medianoche, ¿cierto? No, el domingo hasta el mediodía. Domingo hasta el mediodía. Ah, Sí, perdón, porque listo, tendrían, corroboró. tendrían. Hoy, Ujú. la actividad que viene ahorita es muy cortica, demasiadamente corta. Entonces, tendrían hoy, mañana y el domingo hasta el mediodía para entregarla. ¿Listo? Ah, junto con el taller ya 6, ¿no? Me imagino. Sí, todo. Todo ¿qué? Porque ya el lunes que nos quede solamente para finalizar con la actividad evaluativa, y listo, cerramos el curso, y yo estaría pasando notas ya, creo que el 22 tengo que estar pasando ya el registro. eh, Creo que pues por el tema de que los administrativos todavía no han entrado, eh, todavía no me han cargado el curso como tal. O sea, ustedes como están allí, espero, eso sí les quiero hacer la salvedad, y es que espero que en la medida de las posibilidades, los que están asistiendo, ¿cierto? Eh, pues desde luego hayan pagado, ¿no? Porque resulta de que, pues me pasó, y lo hablo desde la experiencia. Un estudiante me asistió casi a todas las clases, y yo no sé qué le pasó al hombre, pero no canceló el curso, o lo que les piden allí que cancelen, y lo miró todo, y cuando fui a mirar el registro en el Chairán, no estaba. Y pues él se molestó un poco, pero yo le dije, pues de todas maneras, hijo, tiene que irse y dirigirse ya a la facultad o al programa para que le solucionen. Pues por mí no hay problema, pero si no aparece en el sistema, no puedo hacer nada. Bueno, ok, entonces voy a compartir pantalla.
Entonces, hoy vamos a hablar sobre las técnicas de conteo. Básicamente, las técnicas de conteo son, es un elemento, un tópico matemático que es utilizado mucho dentro de los espacios muestrales y también dentro de la estadística y la probabilidad. Eh, ustedes creo que miran un curso de matemáticas donde pues hacen harto uso de la estadística y allí entonces es en donde pues entra un poco en contexto lo que tiene que ver con las técnicas de conteo. Porque las técnicas de conteo pues básicamente también van en relación a la teoría de conjuntos. Porque básicamente un conjunto es una colección de datos y esa colección de datos viene siendo un espacio muestral. Y ese espacio muestral dentro de un grupo poblacional que viene siendo el conjunto universal, pues de allí se pueden hacer muchas operaciones y dentro de las técnicas, pues se tienen en cuenta elementos como las permutaciones, las combinaciones y, digamos, lo que tiene que ver con la multiplicación de factoriales. Entendiendo que las técnicas de conteo son aquellas que son usadas para enumerar eventos difíciles de cuantificar. Se les denominan técnicas de conteo a las combinaciones, permutaciones, diagramas de árbol, las que a continuación se explicarán. Entonces, por ejemplo, tenemos esta, ¿cierto? Principio fundamental de conteo. Si una operación puede efectuarse independientemente de n maneras diferentes y continuando el procedimiento en segunda operación que puede efectuarse independientemente de n sub dos maneras diferentes, y si después de realizar una tercera operación puede efectuarse n independiente de n sub tres maneras diferentes y así sucesivamente, pues se puede utilizar entonces en este caso técnicas. Y esas técnicas vienen siendo lo que, digamos, vamos a conocer ahorita y es, por ejemplo, el diagrama de datos. En este caso, por ejemplo, un ejemplo claro es el que está acá. Determine cuántos números de dos cifras distintas pueden formarse con los números 2, 4, 6 y 8 sin repetir ninguno. Eso es importante, ¿no? Eso es importante precisamente porque a pesar de que, pues de una u otra forma, nos estén dando un espacio muestral de 4 números, nos han puesto una condición. Y esa condición es que no se puede repetir un número. Es así entonces, como miramos acá, que el espacio inicial es 2, 4, 6 y 8. Pero cuando se reduce, en este caso que es 4, ¿cierto? Y cuando pasa acá, ya no sería 4, sino 3. Porque, por ejemplo, en este caso, si acá utilizamos el 2, en el segundo momento, ¿cierto? Yo lo llamaría momento 1 y este es el momento 2. En el momento 2 no podemos poner ese mismo número que teníamos en el primer momento. Se nos reduciría a 3. Y lo que implica que si yo tengo 4 por 3, esto me va a dar 12. Y efectivamente es así. Es decir, 2, 4, que es 24, 2, 6, 26, 2, 8, 28, 4, 2, 42, 4, 6, 46, 4, 8, 48, 6, 2, 62, 6, 4, 64, 6, 8, 68, 8, 2, 82, 8, 4, 84, 8, 6, 86. Y mire que en ningún momento se repitió ni el 22, ni el 44, ni el 66, ni el 88. Eso implica entonces decir que su espacio o sus técnicas o sus maneras, cuántos números de dos cifras distintas de ese espacio muestral que es 4 y 3, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esa es las formas o los números que se pueden formar con 4 números enteros, ¿sí? 4 números enteros. Ahora, miremos en este caso este ejercicio. Determine el conjunto resultante del producto PQR. Eso es una técnica de conteo. Pero resulta de que el P es un conjunto determinado por A, B. El conjunto Q es un conjunto determinado con el conjunto, en este caso, 1, 3, 5. Y R, en este caso, el conjunto determinado por 6D. ¿Qué quiere decir entonces? Por ejemplo,
Si nosotros vamos acá, el primer momento, vamos a llamarlo momento 1, es el conjunto P, que es A y B. Luego, el momento 2, en ese caso, es el conjunto Q, que está conformado por 1, 3 y 5. Y luego, posteriormente, llamamos al momento 3, ¿cierto? Que en este caso estaría determinado por 6D en cada uno de los apéndices o ramas que se despliegan del diagrama de árbol. Es así entonces que si nos damos cuenta, estimados estudiantes, esto podría decir que el momento 1, ¿cierto? Está determinado por 2, el momento 3, el momento 2, ¿por qué? Por 3 y el momento 3 por 2. Es decir, que si yo llego y hago 2 por 3 por 2, esto es igual a ¿qué? A 12. Y vamos a ver si efectivamente eso se cumple. ¿Por qué? Porque si nos vamos aquí, ¿cierto? Si nos vamos aquí, voy a poner otro colorcito acá. Si nos vamos acá, tenemos A1C. Entonces, el primero es A1C. El otro es A1D. Después, A3C, A3D, A5C, A5D. Esa es la primera parte. Luego vamos con la siguiente y sería B1C, B1D, B3C, B3D, B5C y B5D. Entonces, si los contamos, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esto que está acá es literalmente lo que hemos encontrado acá. Lo que pasa es que hay muchas veces en donde las técnicas de conteo hay que demostrarlas de alguna manera. Posiblemente muchas veces cuando los conjuntos son un poco más grandes, pues se hace un poco más dispendioso hacer el diagrama de árbol, ¿cierto? Y pues según también la demanda del ejercicio, si el ejercicio me está diciendo encuéntreme la técnica de conteo por medio del diagrama de árbol, pues tengo que utilizar el diagrama de árbol. Pues desde luego pensando que van a haber algunos momentos y esos momentos están determinados por pues algunos elementos que conforman ese momento allí, ¿cierto? Y que ese momento puede ser con una extensión más grande, con una cardinalidad o un número de elementos más grandes. Entonces, digamos que así es como se utiliza en este caso esa técnica de conteo. Acá de hecho, pues volvemos a retomar, ¿cierto? Y es un ejemplo muy interesante porque precisamente se hace una combinación de, en este caso, nos están diciendo, a ver, dice, para determinar sin describir directamente el número de resultados posibles de un experimento en particular o de un número de elementos en un conjunto especial, se requieren algunos principios básicos que facilitan el proceso, donde se destaca el diagrama del árbol, el principio fundamental de conteo, factorial, el teorema del triángulo de Pascal, las permutaciones, combinaciones y particiones. En este caso, miren que, por ejemplo, damos de cuenta de que estamos en un restaurante. Le ofrecen a usted 2 entradas. Entonces dicen, no, hay 2 entradas. ¿Qué hay? 3 platos y, en este caso, 3 postres. ¿Cómo hacemos para saber de cuántas maneras me pueden servir a mí o esas 2 entradas como tal? ¿De cuántas maneras yo puedo de alguna forma comer en ese restaurante? Entonces, por ejemplo, si yo sé que hay 2 entradas, ¿cierto? Pues es fácil porque acá básicamente pues yo ya lo tengo estructurado 2 por 3 por 3. Es decir, si hay 2 entradas por 3 platos, ¿cierto? Por 3 postres, pues básicamente lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿no? Esto me da, en este caso, 3 por 2, 6, ¿cierto? Por 3, 18. Entonces, démonos cuenta de eso.
y con eso entonces hay 18 maneras de poder comer en un restaurante. Aquí pues básicamente para las mujeres que son un poco complejas al momento de vestir, entonces aquí nosotros podemos decirles que a partir de las técnicas de conteo podemos decirle que tienen muchas posibilidades de vestirse. Si tienes 2 faldas, ¿cierto? Y 4 blusas, ¿de cuántas maneras pueden desde luego combinarlas para que puedan tener una manera de vestir? Si tienen 2 faldas, ¿cierto? Y tienen 4 blusas, pues básicamente eso me implicaría que tienen 8 maneras de vestir. Entendiendo pues de que en el momento 1, ¿cierto? Y este es el momento 2. Momento 1 es 2 y momento 2 es 4. Entonces, momento 1 por momento 2 es igual a 2 por 4 y esto me da 8. Es decir que hay 8 formas en las que una mujer se puede vestir con 2 faldas y 4 blusas. Aquí pues básicamente es otro ejemplo, ¿cierto? Que no voy a ser tan enfático acá porque precisamente pues ya hemos visto dos ejemplos más. Acá pues hay un momento 1, ¿cierto? Un momento 2. Dice, podemos denotar que David tiene 6 formas distintas de ir desde la casa perdón, de su casa a la casa de su amigo desde el primer liceo. Pues básicamente el momento 1 pues son 3 buses y se combina con 3 minibuses. Perdón, 3 minibuses y 2 buses. Entonces la multiplicación de M1 por M2, que son los momentos, pues sería 3 por 2 y es 6. ¿Qué pasaría entonces si fueran 4 buses y 3 minibuses? Pues lo mismo. Se hace la multiplicación y eso sería 4 por 3 igual a 2. Demasiadamente fácil, pero en este caso estamos hablando de una técnica donde la situación es totalmente idealizada, ¿no? Y que posiblemente puede que no sea así. Solo que, pues para esta técnica de conteo funciona, que viene siendo la del diagrama de Arp. Bueno, el principio de la suma y la multiplicación. Pues resulta de que hay un término muy interesante aquí que se llama la notación factorial. Entendiendo que, pues el factorial, como está allí, el símbolo n factorial, o simplemente n factorial representa el producto de n números enteros consecutivos desde 1 hasta n, inclusive matemáticamente, digamos, inclusive matemáticamente, que se expresa como lo que tenemos aquí. Esta es la expresión semiótica de ese factorial. N factorial es n por n-1 por n-2 por n-3 hasta llegar a 1. Esos puntos pues, suspensivos quiere decir que continúa, ¿no? Para el desarrollo de cantidades factoriales hay que tener en cuenta esto. Siempre es necesario conocer las siguientes equivalencias. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 0 factorial es 1 y si tengo 1 factorial es 1. Estas dos son totalmente válidas. Entonces me están pidiendo acá el 4 factorial, ¿cierto? 4 factorial. Entonces 4 factorial. Si lo hacemos como nos dice acá, como esto, pues quedaría como 4, ¿cierto? Y luego entonces multiplicaríamos 4 menos 1, ¿cierto? Por 4 menos 2 por 4 menos 3 por 4. Bueno, 4 menos 4 pues es 1, entonces no lo vamos a poner. ¿Listo? Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y me disculpan un momento, por favor.
Qué pena, muchachos, pero es una llamadita ahí que estaba esperando hace rato. Bueno, entonces aquí, pues básicamente, me permiten otra vez. ¿Sí me están escuchando? ¿Por favor, me confirman? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. No hay ningún problema. Sí, señor. Vale. Entonces, en este caso, mire que tenemos 4, ¿cierto? Por 3, por 2, por 1. Es decir, 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 24 por 1, 24. Y ahí entonces estamos desarrollando, digamos, un factorial y en este caso sería el factorial de 4. Bueno, acá hay un ejercicio, básicamente lo que me está diciendo de cuando estudiaste en el principio de la multiplicación resolviste problemas como este. ¿De cuántas maneras puede colocar 6 libros en un mueble con 6 espacios? Y básicamente es una permutación. Permutación, ahorita la vamos a ver, que es 6 permutación 6. Y en este caso, pues esa permutación 6 queda como un 6 factorial. Y ese 6 factorial, pues es descomponer en n veces, descomponer ese factorial. Y es así como está aquí. 6, ¿cierto? Por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y eso me da 720 es. O sea, ¿de cuántas maneras? De 720 maneras yo puedo organizar 6 libros en un mueble con 6 espacios. A ver, aquí básicamente pues lo mismo, ¿sí? No hay problema. Es básicamente la estructura del mismo ejercicio anterior. Y tenemos y llegamos a este ejercicio. Eso es importante, ¿no? Porque primero que todo, en este caso, por ejemplo, si yo tengo 5 factorial, lo que tengo que hacer es 5, ¿cierto? Por 4, por 3, por 2, por 1. 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120, 120 por 1, da 120, ¿cierto? 120. En este caso, digamos que entendiendo que ya si nosotros tenemos 5 factorial, ¿cierto? Pues acá sería como 7 por 6 por 5 factorial. Es decir, que 5 factorial sería 7 por 4, perdón, 7 por 6, 42 y 42. ¿Por quién? Por 5 factorial. Pero 5 factorial, ¿cuánto es? 120, ¿cierto? Y si hacemos la operación de 42, ¿cierto? Por 120, ¿cuánto nos daría? A ver, ¿cuánto nos da 42 por 120? 5040, profe. 5040. Muy bien. Mire, y mire que no tenemos que escribir todo ese larguero. Ahora, si tenemos 5 factorial, entonces podemos decir que 10 por 9 por 8 por, en este caso, 7, perdón, por, no, 7 factorial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Multiplicar, sencillo. En este caso sería 10 por 9 por 8, ¿cierto? ¿Por quién? Por 5040. ¿Y esto me da cuánto? 3.628.800. Ahora, ¿cuánto les da este? Háganlo. A ver, ¿cuánto les da? 15 por 14 por 13 por 12 por 11 por 10 factorial. ¿Cuánto les da eso? A ver. No salen todas las cifras, profe.
Hay que hacerlo en una calculadora científica. ¿Quién tiene calculadora científica? La profe me escucha. Sí. Ok. Da 1.307 millones 1.300, ¿qué? 307 Sí, 674.000 sí, 368 sí. por 10 elevado a la 12. Por 10 elevado a la 2. 12. A la 12. Sí. Pero entonces un punto acá. Ah, sí. Sí. Si lo ponemos en términos ¿de qué? De millones. 130.767.000 millones, 436.810. ¿Listo? Pero es válido. Es válido por el tema de la notación científica, no hay problema. ¿Listo? ¿Comprendido hasta ahí todo? Sí, señor. Ok. Ahora, cuando estamos hablando el tema de las operaciones, hay algo importante acá. Siempre, siempre tenemos que llevar, si por ejemplo tenemos, y acá tenemos 16 factorial más 18 factorial menos 19 factorial. En este caso, si tenemos esos tres, ¿cierto? 16, 18, 19 factorial, quiere decir que tenemos que llevar las expresiones que tengan una mayor cantidad de factoriales al menor factorial. Es decir, si yo tengo 16 factorial, entonces la otra sería 18 por 17 por 16 factorial menos 19 por 18, ¿cierto? ¿Sí? 19 por 18 por, en este caso, 17 por 16 factorial. Y luego entonces, eso que está acá, vamos a hacer una factorización. ¿Y cuál es el factor común entre toda la operación? O sea, entre esta primera, después esta completa, pues básicamente sería 16 factorial. 16 factorial y nos quedaría lo siguiente. 1 más 18 por 17, ¿cierto? Menos 19 por 18 por 17. Y cerramos. Y luego hacemos la operación normal, 16 factorial, y hacemos la multiplicación de 1, ¿cierto? Hacemos la operación normal ahí. Sería 1 más, entre paréntesis, ¿cierto? Sería 18 por 17 menos, entre paréntesis, 19 por 18 por 17. Eso nos va a dar menos 5.507. Y o sea que el resultado quedaría menos 16 factorial, entre paréntesis, 5.507. ¿Comprendidas ahí, muchachos? Sí, señor. Listo. ¿Sí tiene sentido o no tiene sentido?
Sí, señor, pues factorizó, ¿no, profe? Sí, sí, factoricé. Ahora, miremos este. Si tengo 7 factorial menos 5 factorial más 3 factorial. Entonces, en este caso, ¿hacia dónde tengo que tender o hacia dónde tengo que llevar el factorial? ¿A dónde lo reduzco? ¿Qué me dicen ustedes? Hacia el 3 factorial. Hacer tres. Exacto. Entonces quedaría, si yo tengo 7, entonces lo que hago es acá, 7 por 6 por 5 por 4 por... no, por 3 factorial, ¿cierto? Menos 5 por 4, ¿cierto? Por 3 factorial más 3 factorial. Cerramos. ¿Cuál es el factor común ahí? Este, este y este. Lo que quiere decir que quedaría 3 factorial. Y entre paréntesis quedaría 7 por 6 por 5 por 4, ¿cierto? Menos 5 por 4 más 1. Es decir, que acá me quedaría 3 factorial, entre paréntesis. Si multiplico 7 por 6 por 5 por 4, menos 5 por 4 más 1, eso me da 821. Y esta sería la respuesta de la suma de 7 factorial menos 5 factorial más 3 factorial. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Muchachos, No, señor. listo. Bueno, ese sí es solo más de fácil, ¿no? Este que está así, porque básicamente lo que me menciona aquí es que si yo tengo 5 factorial, ¿cierto? Por 7 factorial, pues básicamente multiplicar las cantidades factoriales. Y el 5 factorial, pues mire que acá me da 120, ¿cierto? Y el 7 factorial, que ya lo encontramos atrás, nos daba 5040. La multiplicación de eso me da 6.000, ¿cierto? 604.800. Esta es, digamos, como la respuesta. Súper fácil, porque pues la multiplicación, al fin y al cabo, es multiplicación. Entonces la multiplicación de un factorial, pues es mucho más fácil. Lo mismo acá. Sencillo, 4 factorial por 3 factorial se descompone. El 4 factorial es 24 y el 3 factorial es igual a 6. La multiplicación de 4 factorial por 3 factorial es igual a 144. Y listo. Aquí sí es importante tener en cuenta esto. Si yo tengo 19 factorial sobre 17 factorial, tengo que reducir esto. Entonces, 19 por 18 por 17 factorial sobre 17 factorial. En este caso, si yo tengo 17 sobre 17, pues esto, con esto se me va y me quedaría 19 por 18 y 19 por 18 me da 342. O sea que la división de 19 factorial sobre 17 factorial me da 342. Igual acá, pero acá la cuestión es diferente precisamente porque si yo tengo 3 factorial sobre 7 factorial, mire que la diferencia con este es que el numerador es mayor que el denominador. Aquí el denominador es mayor que el numerador. Entonces, en este caso daría 3 factorial, pero acá quedaría 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Es decir, que si yo reduzco esto, ¿cierto? Este con este, esto me quedaría 1 sobre 7 por 6 por 5 por 4. Y la multiplicación de eso es 1 sobre 840 y eso me da 0,00112. Y lo podemos poner también en notación científica, ¿cierto? Entonces,
digamos que eso es básicamente lo que está allí o lo que se pone allí en mención para poder desarrollar. Creo que es 1,2 por 10 a la menos 3. Ahora, ¿qué pasa cuando por ejemplo, tenemos, pues digamos, como sumas y restas en una división? Pues es súper sencillo, porque básicamente lo que hacemos es reducir los factoriales. Entonces, si yo tengo 9 factorial más 6 factorial menos 4 factorial, en este caso yo tengo que aplicar lo que hemos visto anteriormente. Es decir, 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial. ¿Cierto? Esa es la primera parte. Más 6 por 5 por 4 factorial menos 4 factorial. En este caso, este se me va, lo que quiere decir que me quedaría 4 factorial, ¿cierto? 9 por 8 por 7 por 6 por 5 más 6 por 5 menos 1. Acá, ¿listo? Y esto nos va a dar igual a lo siguiente. 4 factorial, ¿cierto? En este caso quedaría 15.120 más 30 más, perdón, menos 1. Con otro colorcito. Es 15.120 más 30 menos 1. Y abajo, pues si tenemos 4 factorial más 7 factorial, pues básicamente quedaría 4 factorial más 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Si yo factorizo eso, pues me quedaría 4 factorial por 1 más 7 por 6 por 5 me da 210. Entonces quedaría 4 factorial dividido, perdón, por 1 más 210. Es decir que en este caso, con este se me va, ¿cierto? Y si hago la suma de esto dividido 1 más 210, esto me va a dar aproximadamente 71.796. Y esa sería la operación. Mire que todo lo que hemos hecho es reducir la expresión para poder quitar los factoriales. Porque en división sí podemos quitar los factoriales. ¿Listo? Sí podemos quitar los factoriales. Bueno, a ver, de acuerdo a lo que he explicado hasta acá, les doy 5 minutos, bueno, le doy 10 minuticos para que hagan ese ejercicio. Por favor, muchachos. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, señor. Bueno, a ver. Recuerden que tienen que reducir a la mínima expresión, ¿no? A la mínima expresión todo.
Bueno, buenas tardes. No. Bueno, ¿ya pudieron o no?
A ver. ¿Quién pudo? Profe, ¿cuánto tiene que dar? ¿Cómo? ¿Cuánto te dio? Escribamos lo que les dio. 464. 464. Espera un momento. ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre? Marilyn. 464. 102.464. Ah, sí. Qué pena. $102.464. ¿Quién más lo hizo? A ver. Bueno, vamos a ver si Marilyn se gana ese punto. Bueno, tenemos 320 factorial sobre 319 factorial más 318 factorial más 8 factorial sobre 7 factorial más 6 factorial. Recuerda que siempre tenemos que reducir a la menor expresión. Es decir, que acá quedaría 320, ¿cierto? Más 319 más 300, perdón. No es más, es por 319 por 318 factorial sobre 319 por 318, ¿cierto? Factorial más 318 factorial. Lo que vamos a hacer acá, quedamos 8, ¿cierto? Por 7 por 6 factorial sobre 7 por 6 factorial por 6 factorial. Entonces, nos damos cuenta que si nosotros factorizamos en la parte de abajo, entonces quedaría 320 por 319, perdón, por 318 factorial sobre, acá factorizamos, 318 factorial por 319 por, perdón, más 1, y acá quedaría 8, ¿cierto? Por 7 por 6 factorial sobre 6 factorial por 7 más 1. Es decir que, en este caso vamos a poner otro colorcito acá. Este 318 con este 318 se va. Este con este se va. Y me quedaría 320 por 319 sobre 319 más 1 me da 320. Ahora, más 8 por 7 sobre 7 más 1, 8. Quiere decir que si yo vengo acá, este con este se va y este con este se va. Es decir, que me quedaría 319 más 7 y 319 más 7 me da 326. ¿Estamos en lo correcto? Sí, señor. ¿Hay alguna objeción al respecto? Bueno. Marilyn, hay que revisar lo que hiciste, ¿listo?
Sí, señor. Bueno. Ahorita pasamos a lo que tiene que ver con las técnicas de conteo. Bueno, las técnicas de conteo, lo que tiene que ver con las permutaciones y combinaciones. Aquí voy a hacer un poco más ligero. Chelo, por favor, silenciamos un poco el micrófono, por favor. Para que tengas eso. Por ejemplo, una permutación ordinaria. Una permutación ordinaria básicamente es un factorial. ¿Sí? De hecho, lo que acabamos de hacer, lo que acabo de explicar, es una permutación ordinaria. ¿Sí? Es una permutación ordinaria. Entonces, por ejemplo, dice así: en el bombo de un juego de lotería quedan 5 balotas o bolas. ¿De cuántas formas pueden salir las 5 bolas? Si yo aplico, ¿cierto? La permutación, que es NPK, permutación de n factorial sobre n menos k factorial, pues estaríamos haciendo lo mismo que Pn, y en este caso sería n factorial. O sea, no tendría sentido hacerlo. Porque entendemos que que n es el espacio muestral y k son los elementos que se toman. Y si son 5 y se toman 5, pues no tendría sentido hacer esto. Por eso se dice permutación ordinaria. ¿Sí? Entonces, si hay 5, pues se descompone 5 por 4, por 3, por 2, por 1, y eso me da 120. Ahora, pilas. Las permutaciones, el orden sí importa. En las permutaciones, el orden sí importa. Precisamente porque hay una diferencia con la combinación, que la combinación no importa el orden, pero sí en la permutación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo lo siguiente, a ver, Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga 200,000 al primer, 200 pesos al primer lugar y 100 pesos al segundo lugar. ¿De cuántas formas se pueden repartir el premio entre el primero y el segundo lugar? Entonces, pilas. Lo que hay que hacer, siempre vamos a determinar, digamos, de alguna manera, el espacio muestral. Y el espacio muestral en este caso es n. ¿Y cuántos participantes hay? 3, ¿no es cierto? Ahora, en este caso, solamente se le da premio a los 2 primeros puestos. Es decir, que solamente se le toma de ese espacio muestral 2. Si yo hago 3, permutación 2. ¿Pero por qué debemos utilizar la permutación allí? Porque la permutación, en este caso, aplica para esta situación precisamente porque no es lo mismo aquella persona que está en el primer puesto que está en el segundo. ¿Sí? O sea, se debe establecer un orden. O sea, la persona que está en el primer puesto no es lo mismo que la persona que está en el segundo puesto. Por razones que ya sabemos, por jerarquía, por todo ese aspecto. Entonces, digamos que no es lo mismo. Entonces, aquí sí influye el tema de organizar, pues, en este caso, la permutación en términos, o utilizar la permutación como un elemento para poder solucionar esta situación. Entonces, en este caso tenemos 3 factorial, ¿cierto? Por 3 menos 2 factorial, y esto quiere decir que esto sería 3 factorial sobre un factorial, y esto sería 3 por 2 por un factorial sobre un factorial, este con este se me va y esto me quedaría 6. O sea que hay 6 maneras, ¿cierto? ¿De cuántas formas se puede repartir el premio del primer y segundo lugar? De 6 maneras. De 6 maneras se puede repartir ese premio del primero y el segundo lugar. ¿Comprendido hasta ahí? Chicos. Sí, señor. Ahora, miremos este. ¿Cuántos números de 5 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5?
Pilas con esto. Si yo tengo que n, el espacio muestral, ¿cuántos son? 5, ¿no es cierto? ¿Y cuánto me están diciendo que tome? 5, ¿cierto? Entonces, miren, es tanto que si yo utilizo 5 permutación 5, eso es igual al 5 factorial sobre 5 menos 5 factorial, y esto me va a dar 5 factorial sobre 0 factorial. ¿Cuánto equivale 0 factorial? ¿Cuánto equivale 0 factorial? 1. 1. 5 factorial, 1, y eso me da que 5 factorial, pues ya lo hemos hecho anteriormente, y es igual a 120. O sea que hay 120 maneras de poder o crear 5 cifras diferentes con los dígitos que están allí. Miren, esto se llama una permutación ordinaria, porque es lo mismo que tener 5 factoriales. 5 factoriales 20, 220. Eso es una permutación ordinaria. ¿Listo? Eso es una permutación ordinaria. Miremos este. ¿Cuántas permutaciones hay con 4 objetos en 2 lugares? ¿Cuál es el espacio muestral? ¿Quién me dice? ¿Quién es n? ¿N es igual a cuánto? A 4. Mire, pilas pues. Voy a ponerle acá. N permutación K es igual a N factorial sobre N menos K factorial. Esta es la fórmula de la permutación. Entonces, en este caso, ¿cuántos tomamos? 2. O sea que la permutación quedaría 4P permutación 2 es igual a 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial. En este caso quedaría 4 factorial sobre 2 factorial, es decir, que quedaría 4 por 3 por 2 factorial sobre 2 factorial. Con este se va, y 4 por 3 me da ¿cuánto? 12. Entonces, ¿cuántas permutaciones hay con 4 objetos en 2 lugares? 12. ¿Sí? 12. Miremos este. Con las palabras de la palabra libro, ¿cuántas palabras se pueden hacer sin repetirse? ¿Quién me dice? ¿Cuántas letras tiene la palabra libro? 5. 5. Eso. O sea que en este caso, ¿qué permutación o qué tipología de permutación sería esa? ¿Una permutación qué? Es una ¿Ordinaria? permutación ordinaria, muy bien. Porque no me está Ordinaria. diciendo tome 2, me dice cuántas letras, con las letras de la palabra libro, cuántas palabras puedo hacer sin repetirse. Pues debo tomar las 5 otra vez. Pues quedaría como 5 permutación 5. Y en este caso, 5 permutación 5, sabemos que es 5 factorial sobre 5 menos 5 factorial. Y esto es igual a 5 factorial sobre 0 factorial. Eso es igual a 5 factorial sobre 1. Y eso es igual a 120. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Esta. A ver. ¿En cuántas formas pueden los 3 primeros lugares ser otorgados en una carrera de 5 participantes? A ver.
¿Quién me dice? Creo que eso es lo más básico que hay. ¿Cuál es el espacio muestral? O sea, N. 60, ¿no? 3. 5 participantes. 5 participantes. Muy bien. No, 5 participantes. ¿Y cuántos lugares son? ¿Cuántos se toman? 3. 3. 3. Entonces vamos a utilizar la permutación de 5. Permutación 3 es igual a 5 factorial por 5 menos 3 factorial. Y en este caso quedaría 5 factorial sobre 5 menos 3, 2 factorial. Es decir, que esto quedaría 5 por 4 por 3 por 2 factorial sobre 2 factorial. Con este se va y quedaría 5 por 4, 20, ¿cierto? Por 3, ¿cuánto? 60. 60. 60. 5 personas suben a un autobús en el que hay 12 asientos desocupados. ¿De cuántas maneras pueden sentarse? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es N? Los 12 puestos. Eso. ¿Y quién es 12 K? puestos. Las cinco Los personas. 5. Las 5 personas. Recuerden, vean, el espacio muestral, o sea, el espacio muestral de la situación debe ser más grande que la que se toma, por obvias razones, porque no puede ser menor, porque entonces allí no tiene sentido. Entonces, en este caso, quiere decir que quedaría 12 permutación 5 es igual a 12 factorial sobre 12 menos 5 factorial. Es decir, que esto quedaría 12 factorial sobre 7 factorial. Es decir, que esto quedaría como 12 por 11 por 10 por 9 por 8, ¿cierto? Por 7 factorial sobre 7 factorial. Con este se va. ¿Cuánto me da eso? 12 por 11 por 10 por 9 por 8. ¿Cuánto me da? A ver. 50. Ah, perdón. Recuerda que es una multiplicación. 95.040. 95.040, ¿sí? Sí. Así. Ujú. Listo. Bien. Excelente, muy bien. A ver. Esta es la más fácil. A ver si la cogen. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar un comité de 3 personas de un grupo de 35 personas sin sustitución? Sin repetirse, que es lo mismo. Estas palabras sin sustitución, sin repetirse, o sea, esas palabras me dan la clave para decir que es una permutación. ¿Listo? Entonces, N es igual a 35, K es igual a ¿qué? A 3, entonces sería 35P, 3, 35 factorial sobre 35 menos 3 factorial, esto es igual a 35 factorial sobre 35 menos 3 me da 32 factorial, es igual a 35 por 34 por 33 por 32 factorial sobre 32 factorial. Con esto se me va. ¿Cuánto me da 35 por 34 por 33? ¿Cuánto me da? 39.270. 39.000, ¿qué, perdón? 270. Eso. Muy bien. Excelente. Bueno. Ahora, caso contrario con las permutaciones. Perdón, con las combinaciones es que una combinación de K elementos tomados de un conjunto, ¿cierto? En el que de un conjunto como tal, en donde los n elementos es una selección donde el orden en el que aparecen no es importante.
el número de combinaciones de K elementos formados de N es dado por esta formulita. Facilita. Facilita. Y acá nos dan un ejemplo. Entonces nos dicen, por ejemplo, en un restaurante sirven hamburguesas que pueden preparar combinando dos ingredientes que pueden ser jitomate y lechuga, tocino, queso. Entonces, mire que nos están diciendo, combinan dos ingredientes de los que están allí. O sea, de 4. Entonces, ¿cuántos tipos de hamburguesas pueden servir? Entonces, en este caso, pues se hace la combinación, ¿no? Combinación de 4 de 2, o sea, el espacio muestral, que eso es 4 ingredientes, y pues obviamente se toman 2 de ellos para hacer la combinación. Y con eso entonces nos dan 6. Y siendo así, entonces vamos a hacer este ejemplo. A ver. No. Un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. ¿De cuántas formas se pueden preparar la ensalada usando solo 2 ingredientes? Entonces, en este caso, N viene siendo 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y K, que viene siendo los elementos que se toman para preparar dicha ensalada, que viene siendo 2. Si yo digo 4, combinación 2, es igual a 4 factorial por 4 menos 2 factorial, ¿por quién? ¿Por 4 factorial o por 2 factorial? Por 2 factorial, ¿cierto? Esa es la fórmula. Mire, esa es la fórmula. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo digo que es 4 factorial sobre 4 menos 2, ¿me da cuánto? Menos 2 factorial por 2 factorial. Y en este caso quedaría 4 por 3 por 2 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. Con esta se me va y me quedaría 4 por 3 sobre 2 factorial. Es decir, que acá sería 12 sobre 2 factorial, y de 2 factorial quedaría 2, y 12 dividido 2 da 6. O sea, que serían 6 formas en las que puedo, o las que se pueden mezclar esos ingredientes tomando solamente 2 de 4 para hacer 6 hamburguesas. Ahora, se va a programar un torneo de ajedrez para los 10 integrantes de un club. ¿Cuántos partidos se pueden programar si cada integrante jugara con cada uno de los demás sin partidos de revancha? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿cuál es el espacio muestral? Los 10, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántos elementos se necesitan mínimo para que esto se juegue en esas partidas? A ver, ¿quién me dice? 2. 2. Claro, porque pues uno no puede jugar solamente ni 3, nunca. Entonces, sería que K es igual a ¿qué? A 2. O sea que la combinación de 10, combinación 2, es igual a 10 factorial sobre 10 menos 2 factorial por 2 factorial. ¿Qué quiere decir? Que 10 factorial sobre 8 factorial por 2 factorial. Es decir, que 10 por 9 por 8 factorial sobre 8 factorial por 2 factorial es igual a, en este caso, con este se va, y 9 por 10 me da ¿cuánto? 90. Y quedaría 2 factorial, pero 2 factorial es 2, o sea que 90 sobre 2, o sea que 90 sobre 2 es igual a 45 partidas. ¿Comprendido hasta ahí, chicos? A ver, Señor. ¿sí quedó claro hasta ahí? Yes. Vale. Esta.
¿Qué me dicen? En un grupo de 15 hombres y 10 mujeres, ¿de cuánta manera pueden formarse un comité de 3 hombres y 2 mujeres? A ver. N35. ¿Cómo? Bueno, ahí les dejo 2 minutos para que piensen. Espera un momento. A ver, ¿lo pudieron hacer o no? Mire que hay 2 situaciones interesantes acá. Dice, en un grupo de 15 hombres y 10 mujeres, hay 2 situaciones, ¿cierto? Y se va a formar un ¿qué? Un comité. O sea que va a haber N1 y va a haber N2. N1 son 15 hombres y N2 van a ser 10 mujeres. ¿Cuántos hombres se toman? ¿Cuántos hombres se toman? 3. 3, cada uno. Y cada 2, ¿cuántas mujeres se toman? 2. 2, muy bien. O sea que en este caso, asumiendo que esta es la combinación 1 y esta es la combinación 2. Entonces vamos con la combinación 1. Combinación 1 es igual a 15 y se toman 3. Es decir que quedaría 15 factorial sobre 15 menos 3 por 3 factorial. Es decir que acá quedaría 15 factorial, ¿cierto? Sobre 12, ¿cierto? Factorial por 3 factorial. Es decir que en este caso quedaría 15 por 14 por 13 por 12 factorial sobre 12 factorial por 3 factorial. Con esta se va y quedaría 15 por 14 por 13 dividido 3 factorial. Es decir, que en este caso, 15 por 14 por 13 sobre 3 por 2 es igual, ¿cuánto da eso? 2730. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2730. 2730. No es que no te escuché bien. Sí, señor. 2730. Bueno, entendiendo que hiciste la división, ¿no? Multiplicaste 15 por 14 por 13 dividido 6. ¿Cierto? No, le falta la edición. No, me falta la edición, sí. Ahí es 455. 455. Muy bien. 455. Muy bien. Ahora, esa es la combinación 1. Combinación 2. 10. ¿Me siguen? Para que... Ah, bueno, eso es 2. Para cuando yo termine, ya ustedes tengan la operación hecha. Entonces, 10 factorial sobre 10 menos 2, ¿cierto? Factorial por 2 factorial. Es decir, que sería 10 factorial sobre 8 factorial por 2 factorial. Es decir, que esto quedaría 10 por 9 por 8 factorial sobre 8 factorial por 2 factorial. Con esto se me va y esto me quedaría
90 sobre 2 factorial, y esto sería ¿cuánto? 45. Entonces, pilas. Combinación 1 por combinación 2. O lo que es igual a decir 15, combinación 1, 3 por 10, combinación 2, 2. ¿Eso me da cuánto? 455 por 45, ¿cuánto me da? Da 20.475. 20.465. 75. Listo. Muy bien. ¿Sí están todos de acuerdo? Muchachos. ¿Están todos de acuerdo? Ok. Asumo que sí. Cuando hay silencio, quiere decir que sí. Esta es una situación muy interesante. Y el que me la resuelva tiene un punto en la actividad evaluativa del lunes. Léanla despacio. Dice lo siguiente. En un examen, el alumno debe contestar 8 de un total de 12 preguntas. Y debe incluir exactamente 5 de entre las 6 primeras. ¿De cuántas maneras puede resolver el examen? A ver, ¿ninguno? Profe, Díganme. da 210. 210. ¿Quién? Dime el nombre. Jaime Beltrán. Beltrán. $210 me dijiste, ¿no? Sí, señor, 210. Profe, pues 120. También iba a decir que es 120. 120. 120. ¿Quién es 120? Alexander. Profe, 120 me dice. 120. Bueno, 120 para abajo todos. Copiones. Bien.
Bueno, póngale cuidado. Vamos a ver si ustedes analizaron así. En un examen, el alumno debe contestar 8 de un total de 12 preguntas. Y debe incluir exactamente 5 dentro de las 6 primeras. Entonces, allí hay una combinación. ¿Sí o no? O sea, N6 y debe tomar, o sea, debe combinar 5. O sea, tomar de las 6 primeras 5. Ahora, N1 da 1. El N2, ¿cuántas le hacen falta para hacer el espacio muestral total? 6, ¿no? Porque 6 más 6, ¿cuánto es? 12 preguntas. ¿Y cuántas le hacen falta para completar las 8? Hacen falta 3. 3. Recuerden que estamos trabajando con combinaciones. Y las combinaciones no me importa el orden. No me importa. En ese caso, combinación 1, 6, combinación 1, 5. Es igual al 6 factorial por 6 menos 5 factorial por 5 factorial. Es decir que en este caso quedaría 6 factorial por 1 factorial por 5 factorial. Es decir que en este caso quedaría 6 por 5 factorial sobre 1 factorial es 1 y acá quedaría 5 factorial este con este y me quedaría ¿qué? 5, perdón, 6. La primera combinación son 6. Ahora, la segunda quedaría 6 combinación 2 de 3. 6 factorial sobre 6 menos 3 factorial por 3 factorial. Es decir, que se quedaría 6 factorial sobre 3 factorial por 3 factorial. En este caso quedaría 6 por 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial. Este con este. Acá me quedaría un factorial. Y quedaría 6 por 5. 30. ¿Cierto? Por 4, 120. Por dividido 6 es igual a ¿cuánto? A 20, ¿no? ¿Sí? Señor, 20. 20. Y tenemos combinación 1 por combinación 2 es igual a 6 por 20. ¿Y esto me da cuánto? 120. 210. Profe, es que, Ajá. profe, es que yo había tomado como si, pues, hubiera la posibilidad de escoger las 6 primeras. Porque es que dice que puede tomar 5 de las 6 primeras, ¿no? Pero no dice que la que descarta. O sea, no, sí lo entendí, ¿no? Como que No, tranquilo, puede usar tranquilo. igual las- O sea, ¿cómo lo desarrollaste? Es que dice que tiene que incluir sí o sí 5 de las 6 primeras, ¿no? Entonces, bueno, pero yo incluí la posibilidad de que escogiera las 6 primeras. O sea, me lo tomé como si, bueno, usted escoge 5 de las 6 primeras y como tiene que tomar 8, pues escoge 3 de las que quedan, incluyendo una de las 6 primeras, que es una de las que quedan ahí. ¿Sí me va a entender? Sí, 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 sí. ¿Y igual te dio? No, o sea, dio 200. No, pero está bien tu análisis. Sin embargo, la cuestión acá es, porque hay una condición inicial, y la condición inicial es que dentro de las 6 primeras, sin importar el orden, porque estamos hablando de una combinación, se deben escoger 5, ¿cierto? Y eso me dan Sí. 6 posibilidades. 6 posibilidades sin importar el orden. Pero luego entonces Sí. me dicen, bueno, y como el espacio muestral son 12 preguntas, yo ya escogí 6,
de esas 6, cualesquiera que sean, solamente tengo 6 opciones y, digamos, de las otras restantes, que son 6, me faltan solamente 3 para completar las 8. Entonces, ahí hago la combinación y me dan 20 posibilidades. Pero entre la primera posibilidad de las 6 y las siguientes, tengo que esas dos posibilidades multiplicarlas para saber cuántas posibilidades en sí tengo o de cuántas maneras puede resolver el examen. Y esa persona, pues, tiene las 120 formas o maneras de poder resolver dicho examen. Bueno, muchachos, pues ahí me queda difícil porque ya todos, no puse un parámetro ahí que los primeros 3 o los primeros 2. Pero vamos a ver. A ver. Bueno, esto que está acá, ya con eso finalizamos. Bueno, muchachos, importante. Es fundamental, muchachos, que pues ahorita se viene la actividad, esa actividad que está acá. En esa actividad, pues digamos, están estas preguntas que están acá son de tipo IFES, pero se necesita de que ustedes leen argumento. ¿Y cuál es el argumento? Que le hagan proceso a cada una de estas. Es que me dio 210, pero ¿por qué me dio 210? ¿Listo? Y esas que están acá, vean, son 8 opciones, combinaciones. Bueno, esas son permutaciones, combinaciones, tienen que darse cuenta de qué se está hablando y listo. Resolver matemáticamente y ya, subirlo, enviarlo. Yo les envío el enlace más tarde de la tarea 6. Recuerden que tienen espacio lo que es mañana y el domingo hasta el mediodía para que me suban todo. No sé si tengan alguna pregunta de manera general y si no, a veces yo les digo, muchachos, yo les recomiendo que me escriban por Teams, pero digamos como yo también, pues me disculparán, yo trabajo en otra universidad también. Entonces yo abro el otro Teams y cuando vengo reviso, están los mensajes, pero yo trato a lo sumo de poder responder. Dime, Juan Manuel. Profe, entonces en esas carpetas que usted creó en el grupo se sube lo que viene siendo el artículo y el proyecto final, ¿no? Exacto, Y el ahí es. enlace del video que toca hacer argumentando sobre la elaboración del proyecto final, ese donde Sí. lo anexamos. Ahí también lo anexan, lo pueden anexar en el proyecto, porque yo creé dos carpeticas. Acá en archivos hay 2 carpetas. Disculpa, digo, está cargando aquí. Se pone como lenta la cuestión. Ahí ustedes van a encontrar, hay 2 carpeticas. Primero para subir el archivo del artículo y otro para subir el proyecto. Entonces, donde suben el proyecto, acá está, vean, carpeta de entrega artículo de experiencia y acá carpeta de entrega trabajo final. Aquí es donde yo me imagino que ustedes ya ninguno ha subido nada porque obviamente no tienen no lo han entregado como tal, pero me imagino que acá ya ustedes en gran medida, digamos, han entregado el artículo, ¿verdad? Todas esas personas son las que ya han entregado. Yo miro acá, por ejemplo, en el estado real de quienes crearon la carpeta. Por ejemplo, Andrés Felipe la creó el 26 de diciembre. Así, todo lo crearon en diciembre. Y las modificaciones digamos, como tal del artículo, pues está dado acá, ¿no? Por ejemplo, la última versión que hizo David fue el lunes a la 1 de la tarde del proyecto, del artículo como tal. Entonces, sobre todo, pues digamos, sí les pido muy amablemente que respetemos la privacidad de los compañeros, no entremos a visualizar, digamos, como tal, el artículo de nadie,
David, le recomiendo que, por ejemplo, en el caso tuyo, mire que estoy viendo y tú acá estás utilizando una estructura de un proyecto como tal, pero recuerda que tienes que utilizar es el, de, el del artículo. ¿Listo? No está mal, pero pues igual, digamos, como que los parámetros son eso. Es para que, por favor, en la medida de las posibilidades, haga esa corrección. ¿Listo, muchachos? ¿Hay alguna pregunta adicional? Sí, profe, con respecto a lo del video de la sustentación, Ah, sí. esto se tiene que hacer, pues, o sea, en sí, ¿qué parámetros tiene que llevar para la sustentación del proyecto? Bueno, digamos que el video máximo que dure 8 minutos, porque me tengo que verlos todos. Y por favor, que lo súbanlo no me lo envíen por Drive, súbanlo a una página de YouTube y lo ponen como no listado para que la persona, por ejemplo, quien lo vaya a ver sea solamente yo y ya, no hay problema. No lo vayan a poner público si no quieren que le vean el proyecto ni nada. Pónganlo no listado, me comparten el enlace, yo lo miro y listo. Lo ponen en un blog de notas allí, digamos, como tal, allí en el archivo, en la carpeta, y yo me encargo de ver el video. ¿Qué debe contener el video? El video debe ser sencillo. Si el trabajo lo están haciendo en grupo, ambos se tienen que ver, las dos personas. Y como tal, lo que tienen que explicarme es qué utilizaron, cómo lo hicieron, ¿cierto? Digamos, pues como tal, si quieren explicar un poco sobre el código que utilizaron, la lógica que utilizaron allí y los condicionales y demás que utilizaron para poder hacer, por ejemplo, el tema de las tablas o el tema de de la teoría de conjuntos. No sé si vaya a ser alguien de las técnicas de conteo. De tal manera que, así a grosso modo, digamos, muy superficialmente, ustedes me expliquen allí cómo lo hicieron, qué utilizaron, qué lenguaje utilizaron, dónde lo colgaron y algo muy superfluo, o sea, muy superficial de cómo se maneja, o sea, cómo se ejecuta, cómo se debe utilizar, qué deben incluir para que puedan hacer las operaciones y demás. Eso es lo que necesito en el video, pero que la persona que hable se mire y si van a hablar juntos, digamos, que se miren los dos. ¿Listo, chicos? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿Hasta cuándo el plazo? todo hasta el domingo al mediodía. Si ya hay de pronto, que uno sabe que aquí en Florencia, que no hay energía, pues ahí ya se tocaría que tomar una decisión, ¿no? Pero roguemos pues de que no se vaya a ir la energía ni nada, que no haya ningún inconveniente. Y el lunes yo les avisaría el domingo en la tarde qué decisión se toma. Si nos reunimos en la tarde o nos reunimos en la mañana el lunes o en la tarde-noche el lunes. ¿Listo? Sí, profe, tener cuidado con Electricaribe de Florencia. Bueno, listo, vale. Entonces, chicos, espero tengan un excelente resto de tarde. Cuídense mucho y estamos en contacto cualquier cosa, ¿vale? Chao, chao. Que me huevo. Bueno, profe, de Señores, una. Chao, profe. Jejeje.